Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de Hablemos de Terror, el podcast en el que hablaré yo, David Colcrave, cada semana sobre diferentes temas de la literatura de terror. La idea es, tener algunos invitados de vez en cuando, hablar de terror, de literatura principalmente, algunas recomendaciones que haya que hacer por ahí. También, consejos de escritura. De hecho, este podcast, si bien gira alrededor de la literatura de terror, de manera teórica, vamos a hablar también un poco del cine, pero si bien mucho es de lo teórico, de recomendaciones de libros, vamos a hablar también de las nuevas tendencias del terror en la literatura, en el cine, todo lo que tenga que ver con literatura. También le voy a dar un enfoque literario para los que escribimos terror, ¿sí? Yo, les voy a contar un poco de mí, voy a aprovechar este primer episodio para contarles un poco de mí. Soy David Colcrave, soy colombiano, viví unos años en México, que fue ahí donde inicié mi carrera, digamos, de manera más profesional en la literatura, especializado en la literatura de terror. He escrito ya algunas novelas, 4 novelas y un libro de cuentos. Y desde hace algunos años empecé junto con, en un evento maravilloso que tuvimos en Ciudad de México con Amaranta Monterrubio, mexicana, y con Andrea Aquino, uruguaya, donde mostramos por primera vez, si no lo han leído, les invito a que lo busquen, el manifiesto del terror latinoamericano. Lo pueden googlear, se encuentra manifiesto del terror latinoamericano, lo googlean y lo leen, ya está genial. Ahí lo expusimos por primera vez y ya a la fecha, hoy es 5 de octubre que grabo esto, ustedes lo escucharán mucho después. Hoy 5 de octubre ya se han suscrito más de 500 escritores de todo el continente. Si ustedes no lo han hecho, también los invito a que se suscriban. Con una idea muy particular, que también es la idea que va a transversar. Esa palabra existe. Transversar. Va a estar transversal en todo el podcast. Y es la idea de construir terror de calidad. Entonces este podcast, vamos a hablar diferentes temas de la literatura de terror, pero también va a estar siempre presente esa idea de, vamos a construir terror de calidad, vamos a hacer que el terror deje de ser un género menor, porque eso es como la idea general de la gente, de los críticos literarios, que el terror es un género menor, como casi todo lo fantástico. Entonces, es ese reivindicar el terror, el objetivo. Y eso se va a lograr, hablando de terror, mostrando todo el panorama del terror, dando también consejos, no me gusta mucho la palabra, pero lo voy a usar en este momento, consejos para escribir terror de calidad, para mejorar en la literatura, a los que les gusta escribir. También vamos a tener episodios de, ¿cómo decirlo?, de la carrera del escritor, ¿sí? Cómo hacernos leer, cómo promocionar nuestra obra, etcétera, etcétera. Yo creo que a mediano plazo, ni siquiera voy a decir a largo plazo, yo creo que a mediano plazo lo que podemos hacer nosotros como amantes del terror es reivindicar el género y descentralizarlo, porque yo creo que el terror ha estado muy centralizado los últimos siglos, ni siquiera voy a decir años, los últimos siglos en Europa y Estados Unidos. Sí, uno piensa, los grandes exponentes del terror, Lovecraft, Poe, hoy en día Stephen King, por allá está Thomas Ligotti, norteamericanos. Entonces, yo creo que podemos trabajar en el género en Latinoamérica, y que en algún momento los grandes referentes del terror mundial sean latinoamericanos.
Yo creo que es posible, yo creo que es completamente posible y que lo podemos lograr. Entonces, digamos que con este podcast, pues bueno, quiero aportar mi granito de arena para que esto se logre. Bueno, hoy, perdón que tome un poco de agua. Hoy en este primer episodio vamos a, bueno, a hacer un episodio introductorio, ¿sí? Vamos a hablar un poco del terror, qué es el terror, de dónde surge, por qué empezamos a escribir terror y bueno, todo esto. Yo creo que es importante empezar diciendo que el terror es un género cuyo... No lo quiero decir así porque estoy un poco en desacuerdo. Al menos estoy en desacuerdo en que no debería ser así, pero lo voy a decir. Y es que el objetivo principal del terror es provocar miedo, angustia, inquietud, desasosiego, bueno, como lo queramos llamar. Pero, bueno, y me adelanto con esto, que va a ser un tema recurrente. Yo no creo que el objetivo del terror sea justamente provocar miedo, provocar terror, ¿sí? Así se ha hecho, ¿cierto? Así ha funcionado el terror y así se escribe terror casi en su totalidad. Pero yo creo que el terror debería ser más bien un género en donde el miedo, la angustia, la inquietud sea un medio para hablar de otras cosas, no un fin en sí mismo, que esa es la gran diferencia. Cuando nosotros vamos a cine, por ejemplo, a ver una película de terror, nosotros vamos con el objetivo de entretenernos. Vamos con el objetivo de pensar, bueno, quiero sentir miedo, quiero sentir angustia, quiero sentir estas emociones fuertes. Pero nunca vamos pensando en que queremos ir a ver una película de terror o a leer un libro de terror porque queremos reflexionar sobre la vida, porque queremos tener un placer intelectual, como lo diría Noel Carroll, un placer intelectual, sino que vamos por el puro entretenimiento. Por eso también es que muchas veces los críticos literarios han llamado al terror un género menor, un género para jóvenes, un género para adolescentes, un género, y en esto yo estoy de acuerdo, es un género que si se ha hecho para entretener, es un género menor. Que eso es lo que queremos cambiar, por lo menos desde el manifiesto del terror latinoamericano, eso es lo que queremos cambiar. Normalmente la literatura de terror usa elementos sobrenaturales. El monstruo sobrenatural, como va a decir Noel Carroll, es lo principal en la literatura de terror. El miedo a lo desconocido, como diría Lovecraft en su maravilloso ensayo El horror sobrenatural en la literatura. O de manera más contemporánea, entre comillas contemporánea, porque Poe también lo ha hecho, también lo hizo, ataca las vulnerabilidades humanas. Es decir, ya no pensar un terror tan monstruoso sobrenatural, sino un terror que vaya a la psique humana, ¿sí? A los miedos más profundos que tenemos nosotros los seres humanos y a partir de ahí explotarlos. Importante que el miedo no es el único sentimiento que se explora en el terror, sino que también hay otras emociones profundas, primarias, que se exploran, como el pánico, la repulsión, la desesperación. Esto de la repulsión es interesante. De hecho, Noel Carroll, que me parece un teórico brutal, tiene un libro que se llama Filosofía del Terror. Yo creo que es el libro sobre filosofía del terror, porque él aborda el género desde la filosofía, y que lo aborde desde la filosofía tiene una cualidad, y es que
no solo está diciendo esto es lo que ocurre, sino que también se pregunta por qué. Entonces es un libro profundo que siempre recomiendo leer, y que yo creo que en algún episodio hablaremos de él y lo analizaremos. Hay algunas características principales del terror, sin la cual el género no sería terror, sino que sería un género diferente. Uno de ellos es, ya lo dije, la exploración del miedo. Si bien no estoy tan de acuerdo en que el miedo sea el objetivo, el fin último, sí creo que el miedo es importante dentro de la literatura de terror. El monstruo, ya lo habíamos mencionado con Noel Carroll, es importante que haya un monstruo. Acá uno puede hacer una distinción entre el terror clásico y el terror más contemporáneo. En el terror clásico es necesario sí o sí un monstruo. Un monstruo como sobrenatural, que provoque repulsión y que cause miedo, ¿sí? Que sea una amenaza latente. Ejemplos, ejemplos hay muchísimos. Los fantasmas, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuántas películas de posesiones demoníacas no hay? Entonces, y cumple, ¿cierto? Es sobrenatural, ¿sí? Porque pues está fuera de lo natural que haya un fantasma. Uno muere y se muere y listo, pero no, hay fantasmas, algo sobrenatural. Produce miedo, es una amenaza, sobre todo en este tipo de historias. Los espíritus, estoy pensando en las posesiones demoníacas, en el exorcista, por ejemplo. Es una amenaza porque, se mete en el espíritu de la niña, se me va el nombre de la niña, se mete en el cuerpo de la niña este demonio, y casi que lo tienen que amarrar porque si no hace cosas terribles. Y produce repulsión. Vean que los monstruos clásicos, todos de una u otra forma, producen repulsión, producen asco. En el exorcista, pues vean, la niña se pone así verde, asquerosa, por allá se masturba con un crucifijo, cosas que ya de por sí como que erizan la piel, cosas que ya provocan repulsión, provocan asco. Pero también lo encontramos en muchos otros monstruos. Drácula, sobrenatural, produce repulsión. ¿Y cuál era el otro? Y es una amenaza, ¿sí? Frankenstein produce mucha repulsión. De hecho, cuando él va a conocer gente, siempre salen huyendo, o la escena clásica de un pueblo iracundo con antorchas y estas palas que parecen tridentes detrás de él, ¿cierto? Eso demuestra la repulsión que la gente sentía por Frankenstein. Perdón, por el monstruo de Frankenstein. Frankenstein era el científico. También es importante una atmósfera, ¿cómo decirla? Densa, una atmósfera que provoque angustia, incomodidad, pánico. Sí, de hecho, si uno es Lovecraftiano y le crea Lovecraft en el ensayo que ya había mencionado, el horror sobrenatural en la literatura, Lovecraft nos va a decir que lo más importante en el terror es la atmósfera. Yo no estoy de acuerdo, pero sí es muy importante la atmósfera. No es lo más importante, como diría Lovecraft, según mi punto de vista, pero sí es muy importante. El terror es terror también por la atmósfera. La atmósfera potencia muchísimo las historias de terror, ¿sí? Imagínense, no sé, El Exorcista en una que no sea tan oscuro. Pensemos, por ejemplo, en la película, que no haya tanta oscuridad alrededor. Que hay películas que juegan con eso. Se me va el nombre de esta película que transcurre en Noruega, creo que es, o en Islandia, por allá al norte. Midsommar. Está que todo lo que ocurre en ambientes blancos de día,
Tan de día es que allá no oscurece, no hay noche, o la noche dura como 2 horas. Entonces también se ha jugado con esto, ¿sí? No digo que no, y no digo que uno no pueda jugar con la atmósfera, pero es muy importante la atmósfera en el terror, ¿sí? Y yo creo que la atmósfera en el terror sí es muy diferente a la atmósfera en otros géneros, ¿sí? Mm, si hay un monstruo sobrenatural, muy amenazante, muy repugnante que sea, y no hay una atmósfera terrorífica, ahí hay una delgada línea, pero uno puede pensar que ese monstruo es más de una historia fantástica, de la fantasía, perdón, que del terror. Pero bueno, esas son discusiones que se pueden dar en otro momento. Entonces habíamos dicho el miedo, el monstruo, la importancia del monstruo. Bueno, y les decía también del monstruo que en el terror contemporáneo hay un monstruo, se está indagando en otro tipo de monstruo, que es lo que podríamos llamar el monstruo psicológico. El monstruo psicológico, si bien no es sobrenatural, es monstruoso porque rompe, digamos, las convenciones sociales, las convenciones morales. Estamos hablando ya de asesinos en serie, estamos hablando de psicópatas, de caníbales, como lo va a hacer Hannibal, por ejemplo. Ya es otro tipo de monstruos que nos producen miedo, nos producen todas estas sensaciones que se producen en la literatura de terror, pero no por monstruos sobrenaturales, sino por monstruos psicológicos. Y es monstruos, a ver, yo quiero explicar un poco por qué se le llama monstruo. Es monstruo porque se sale de lo normal. Monstruo sobrenatural, eso es muy claro, se sale de la normalidad, pero un monstruo psicológico también se sale de la normalidad psicológica, ¿sí? En estos días leí un cuento, bueno, lo leí hace mucho, pero lo releí hace poco, que me parece muy bueno, donde el monstruo es una mamá que perdió al hijo. El hijo nace pero muere, no se explica por qué muere el niño, pero muere bebé, y eso hace que entre en depresión. La llevan al manicomio y ella lo único que quiere hacer es salir del manicomio, salir del hospital psiquiátrico, desenterrar al bebé. Cuando lo logra, lo desentierra y lo licúa y se lo toma, y lo hace porque, bueno, quiere fusionarse con él, ¿sí? Que vuelva a donde él pertenece, de donde nunca debió haber salido. Entonces son cosas que no son sobrenaturales, es algo que uno dice, esto podría ocurrir, pero se sale de la normalidad. Y al salirse de la normalidad ya hablamos de un monstruo, pero un monstruo psicológico. Muy, muy interesante. Hay una diferencia entre terror y horror que me parece interesante que abordemos en este primer episodio. En esto hay mucha diferencia, mucha discusión. Hay quien dice que el terror es lo sobrenatural y el horror es cuando hay matanzas y no intervienen seres sobrenaturales. Hay quien dice que el terror es, no sé, cuando hay monstruos, y el horror cuando no hay monstruos. El gore, que hace parte del horror. Bueno, ahí hay mucho debate. Yo me voy a quedar con la distinción que hace Anne Radcliffe, que me parece una gran distinción y la más acertada. Ahora, sin querer entrar en polémicas, para que luego no me digan, no, David, estás equivocado con esta distinción entre terror y horror, David, no, esto no es así, estás equivocado. De nuevo, yo dejo la puerta abierta a las diferentes ideas, a los diferentes conceptos
que hay entre terror y horror, pero me quedo con lo siguiente. El terror está más ligado a la anticipación del miedo, al desasosiego, a la ansiedad, principalmente por lo que va a suceder, no por lo que está sucediendo. En cambio, el horror está más ligado al shock, a la repulsión, a la, digamos, esa reacción emocional intensa cuando el monstruo ya se revela, ¿sí? De hecho, Lovecraft nos va a decir que el horror se produce cuando finalmente enfrentamos lo imposible y lo grotesco. ¿Qué nos va a decir Anne Radcliffe para explicar mejor esto? El terror, se los digo con un ejemplo, el terror es cuando estamos en una casa oscura, de noche, digamos que se fue la luz, está lloviendo, y la ventana empieza a abrirse y a cerrarse. Se abre y se cierra. Por allá escuchamos un portazo, ¡pa! Luego se cae algo de la cocina, un cubierto. Ahí estamos en el terror, porque no se nos ha revelado nada. Estamos a la expectativa de lo que va a pasar, ¿sí? Tenemos miedo, sí, pero es un miedo que se puede racionalizar. Es decir, yo puedo tener todo el miedo del mundo, pero puedo decir no. El miedo que tengo es injustificable porque es el viento el que está abriendo y cerrando las ventanas, el portazo es por el viento, lo mismo el cubierto se cayó porque está venteando y la lluvia, bueno, no puede ir racionalizar. Cuando uno racionaliza lo que ocurre, estamos hablando del terror. Pero cuando ya no hay manera de racionalizarlo porque el monstruo o el suceso sobrenatural es tan evidente que no hay forma de racionalizarlo, ya estamos hablando de horror. Entonces, uno dice, ¿qué puede ser terror? No sé, muchas de las obras de Poe, por ejemplo, pueden ser terror. Porque es un terror más psicológico, más de lo que va a pasar, más del miedo, más de esa ansiedad, expectativa por lo que va a suceder. Y horror, una obra de horror puede ser Drácula, ¿sí? Drácula no nos da beneficio a la duda de que Drácula exista. Drácula existe sí o sí, por lo menos en la novela. Drácula existe. No hay forma de racionalizarlo, es decir, es un ser sobrenatural. Y ya lo que causa está ligado con el horror. ¿Sí? Es ese shock, esa repulsión cuando vemos al monstruo sobrenatural y al que tenemos que enfrentar. Esto no significa, para que no se me malentienda, que el terror y el horror son dos géneros separados. De hecho, y esta es mi hipótesis, el terror y el horror juegan casi en todas las historias de terror, juegan y se entrelazan y van de la mano. Uno lo puede ver en Drácula, ¿sí? Drácula, el primer capítulo, casi el primer capítulo, cuando Jonathan llega a la residencia de Drácula, del conde, él empieza a ver cosas y a sentir cosas y lo empiezan a tratar de una forma muy extraña que a él le produce miedo, pero ese miedo se puede racionalizar y él lo racionaliza y él dice no, él no me deja salir del castillo porque no sé, por esto o por lo otro. El conde nunca lo he visto comer, o sea, cosas raras, porque puede que no le guste comer con personas, sino que come solo. Y empiezan a ocurrir cosas hasta cierto punto que él puede racionalizar. Esa primera parte del primer capítulo, uno puede decir, está más cercano al terror que al horror. Pero se convierte en horror cuando Jonathan ya descubre a Drácula como vampiro y ya lo empieza a ver escalando paredes,
Ya por allá como que lo violan, si no estoy mal, las hijas de Drácula. Mejor dicho, cuando ya es tan obvia la existencia del vampiro, que ya no hay forma de racionalizarlo. Entonces, toda historia que tiene un monstruo es terror hasta que el monstruo aparece. Ahí es horror. ¿Sí? Entonces, lo que yo digo es, no hay que separarlos como géneros independientes. Más bien, yo creo que las buenas historias de terror contienen ambas cualidades. La cualidad del terror y la cualidad del horror. ¿Sí? Hay algunos teóricos de la literatura del terror que me gustaría mencionarles. En algún momento hablaremos de ellos, pero a los interesados que quieran, digamos, por su parte ir a leer sobre ellos, les menciono algunos inicialmente que me parecen muy buenos. Ya el principal, yo creo que es Noel Carroll con su libro Filosofía del Terror. Creo que es un estudio maravilloso del género, pero les voy a mencionar otros para que los tengan. Todorov con su obra Introducción a la literatura fantástica. Ahí define el terror como una mezcla de lo extraño y lo fantástico, y subraya la ambigüedad entre lo posible y lo imposible. David Punter, se escribe David como yo, Punter, tiene un libro que se llama The Literature of Terror. No sé si está en español, yo lo conozco en inglés, ahí sí no les tengo el dato. Ahí investiga mucho principalmente sobre la literatura gótica, y explora, digamos, la relación del terror con la cultura y con todas estas ansiedades sociales que refleja el terror. Lovecraft, ya también lo he mencionado, me parece un gran texto, se llama El horror natural en la literatura. Ahí reflexiona sobre el género, la evolución, los principios del terror, etcétera, etcétera. Se los dejo como una idea. Y para terminar este capítulo, también quiero hablarles un poco de los orígenes del terror, para dar pie también a una hipótesis que quiero compartirles para que vayamos reflexionando hasta el próximo episodio, y es la idea de un terror propio de nosotros los latinoamericanos. Primero decir que el terror tiene sus raíces, las más antiguas raíces están en las tradiciones orales y en la mitología que surgieron. Y surgen, digamos, como toda la mitología, esto lo va a decir Nietzsche. Nietzsche nos va a decir, los mitos, las leyendas, surgen como una manera para explicar los misterios del mundo, para explicar los fenómenos naturales, para explicar los miedos humanos más profundos también. ¿Sí? ¿Por qué, no sé, se creía antes en el dios Sol? Porque había un sol que no sabíamos qué era, entonces lo vamos a pensar como un dios. ¿De dónde surgen los mitos de la creación del mundo? Pues de esa duda, de ese misterio de cuál es el origen del mundo. Entonces siempre estos mitos, estas leyendas surgen con esa idea de explicar lo inexplicable, de explicar los misterios, ¿sí? De darle sentido a la existencia. En algunos relatos primitivos habían leyendas y cuentos populares sobre seres como demonios, como monstruos, espíritus sobrenaturales, que representaban las fuerzas incomprensibles, los peligros inminentes. Esto obviamente fue evolucionando. Recordemos que primero fue la tradición oral y luego de la tradición oral pasó la tradición escrita, bueno, el texto escrito. Homero, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea eran textos, no textos, hacían parte de la tradición oral. Y lo que hacían era ir y recitar de memoria
estos poemas, ¿sí? Porque eran poemas, por eso Homero se le considera un poeta, ¿sí? Que, como dato curioso, digamos entre paréntesis, poiesis, de donde viene la palabra poesía. Poiesis significa revelación, porque la poiesis, la poesía, era revelada por los dioses. Entonces, el poeta era una persona que tenía contacto con los dioses y el dios le revelaba la verdad. Y a partir de esa revelación, pues contaba las historias. Entonces, Homero era un poeta porque tenía contacto con los dioses y a partir de ese contacto, él contaba la verdad, ¿sí? La Odisea empieza más o menos así, perdón, la Ilíada comienza: canta, oh diosa, la cólera del peli de Aquiles. Entonces dice, canta, oh diosa, ¿sí? No le está diciendo, yo les voy a contar lo que pasó en la guerra de Troya. Él le está diciendo, canta, oh diosa, la cólera del peli de Aquiles, ¿sí? Es la diosa la que a través de mí va a contar esta historia, no yo. Bueno, nos vamos un poco más adelante. Mi idea pues tampoco es hacer un análisis minucioso, una genealogía del origen del terror, pero nos vamos hasta el siglo XVIII, cuando surge la literatura gótica. La primera novela gótica que se considera así es El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, que se publica en 1764, que introdujo elementos importantes sobre los castillos, los secretos familiares y lo sobrenatural. Después de esto, bueno, el género maduró. Por allá en el siglo XIX ya nos encontramos con el maestro Edgar Allan Poe. También nos encontramos con otras obras importantísimas como Frankenstein de Mary Shelley. También nos encontramos con Bram Stoker, que popularizó la idea del vampiro a través de Drácula. Estamos hablando de 1800, ¿sí? Mary Shelley 1818, Poe 1845, Drácula 1897. Pero acá, bueno, y más adelante, siglo XX, nos encontramos con otro gran autor que es Lovecraft. Estamos hablando de 1920 por ahí, la llamada de Cthulhu o Cthulhu o como se pronuncie, que ni siquiera el mismo Lovecraft sabía cómo se pronunciaba. La llamada de Cthulhu se publica en 1928 y hoy en día encontramos otros autores como Stephen King, como Thomas Ligotti en habla inglesa. En español ya no me gustaría incluirlas acá porque creo que hacen parte de otro tipo de terror más interesante. Pero bueno, hoy en día también encontramos en Latinoamérica a Mariana Enríquez, Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, entre otros. A lo que voy con esto, y que lo quiero dejar como reflexión para el próximo episodio, que vamos a hablar más de este tema, es que Mary Shelley, hablemos por ejemplo de Frankenstein de Mary Shelley, hablemos por ejemplo de Drácula de Bram Stoker, surgen, como les digo, primero como una expresión de los miedos de la época y segundo como una forma también de enfrentar esos mismos miedos, de literaturizarlos. Recuerden lo que decía Poe, la mitología, luego va a decir la religión, el arte y al final, que no viene al caso pero lo menciono, la ciencia. Esas cuatro cosas van a servir al hombre, bueno, al ser humano, para darle sentido a la existencia, ¿sí? Para explicar lo inexplicable. Frankenstein surge de un miedo muy específico en la época, en Inglaterra, que era el miedo que tenían al desentierro de los cadáveres.
Ese era un miedo en ese momento. Desenterraban los cadáveres, principalmente los estudiantes de medicina, para hacer experimentos con ellos. Era un miedo porque a nadie le gustaría que a la mamá de uno que se acaba de morir la desentierren para hacer quién sabe qué con ella. Frankenstein es una expresión de ese miedo. Frankenstein es una expresión bueno, esto es lo que pueden hacer con los restos de nuestros familiares muertos, a los que desentierran. Y también hay otro miedo ahí latente, que es el miedo a esa relación entre realidad y ciencia, ¿sí? La ciencia estaba en auge, estamos hablando de un periodo renacentista, donde, como nos va a decir Immanuel Kant, la ilustración, lo más importante es la razón, y por razón en el momento estábamos hablando de ciencia, pero también la ciencia traía muchos miedos, de hecho creo que todavía, pero en ese momento más, porque era lo novedoso. Había mucho miedo respecto a la ciencia, mucho misterio sobre lo que podía lograr. De hecho, esta es la época donde surge, tiene auge la ciencia ficción. Eso es otro tema. Pero es el miedo latente entonces a la ciencia y a sus alcances. Frankenstein es eso, ¿sí? El sacar partes de muertos y a partir de la ciencia crear un monstruo. Entonces vean cómo se refleja de bien esos miedos de ese momento específico de 1800, de inicios de 1800 en Inglaterra, en una novela. Con Drácula, no me voy a explayar tanto, pero Drácula también representa otros miedos. Uno de los miedos es esa inversión del poder colonial en Inglaterra. Otro miedo es el miedo a la migración. Recuerden que Drácula se va de Transilvania y migra a Londres. También es una representación de esa ansiedad por, ¿cómo decirlo? Por la represión sexual. Son temas que se tocan en Drácula, son temas propios de el momento específico del contexto en el que vive Bram Stoker. Ahora, y esta es la reflexión con la que quiero concluir. Si el terror es una representación, ha servido desde el principio como una representación de nuestros miedos, de nuestras leyendas, de nuestra cultura, es la representación literaria, la expresión literaria de nuestro contexto. ¿Por qué seguimos usando monstruos? ¿Por qué seguimos casi que replicando la literatura clásica aquí en Latinoamérica para escribir literatura de terror? Entonces usamos vampiros, usamos hombres lobo, usamos exorcismos, ¿sí? Y seguimos hablando de vampiros, hombres lobo, de exorcismos, sin saber qué problemas atacan. Y más, así lo sepamos, son problemas que nos suenan extrañísimos a nosotros, ¿sí? Y eso hace que entonces escribamos sobre vampiros y que la gente vaya a leer sobre vampiros para entretenerse. Y eso hace que uno vaya a ver una película de terror para entretenerse o leer una historia de terror para entretenerse, porque no nos están hablando realmente al oído, no están hablando de nuestros problemas, no están hablando de nuestros problemas, de nuestra realidad. Se me fue la palabra. No está hablando de nuestra realidad. Nosotros en Latinoamérica tenemos muchos otros problemas, tenemos un contexto muy diferente y tenemos una gran variedad de mitos y leyendas que no estamos aprovechando, ¿sí? A mí se me ocurre, el miedo a la burocracia, por ejemplo, el miedo a los secuestros. Acá en Colombia hay una forma de estafa que se llama el paseo millonario, que básicamente es que uno se sube a un taxi
y se lo llevan por toda la ciudad a los bancos para que uno vaya retirando dinero. Bueno, es un secuestro. Vaya retirando dinero y se lo va dando al secuestrador. Y ya cuando le vacían a uno las cuentas, pues ya lo dejan ir. Es un miedo, ¿cierto? Tenemos miedo de caminar por las calles a oscuras, solos, porque algo nos puede pasar. Tenemos miedo a que nos secuestren, creo que ya lo dije, a las violaciones, a los robos. Tenemos miedo, por ejemplo, a que se nos pase la vida trabajando sin lograr nada, a la explotación laboral. Tenemos muchos miedos que yo creo que podemos explotar en la literatura de terror y que no estamos haciendo. Entonces dejo esa reflexión ya para terminar este primer capítulo, y está muy bien leer a los clásicos, a mí me encantan los clásicos, pero ¿hasta qué punto debemos imitarlos? Si hablaban en otro contexto, en otra época, de otros problemas que a nosotros nos suenan tan extraños. Bueno, lo dejo ahí. Esto ha sido todo por el primer episodio. Yo espero que sean muchísimos más. Los invito a que me sigan en redes sociales. En Instagram, por ejemplo, David_Colcrave. También a que sigan el proyecto del Nuevo Terror Latinoamericano en Instagram. Y comentarles, yo voy a aprovechar aquí para hacer mi sponsor. Acaba de salir Genealogía de nuestro miedo, es mi última novela. Si están en Colombia lo pueden encontrar en cualquier librería. Sé que en Panamericana, en Librería Nacional, creo que en librerías pequeñas independientes también debe estar. Entonces, ahí es la invitación. Si están fuera de Colombia, en México, por ejemplo, yo voy a estar en la Feria del Libro de Guadalajara. También voy a estar unos días en Ciudad de México. Me pueden escribir sin ningún problema y se los hago llegar. Si están fuera de Colombia, por el momento no sé. Pero si están fuera de Colombia, también está El Demonio de la Perversidad, que si les gusta cuentos de terror ya un poco más clásicos, se pueden encontrar en casi cualquier país de Latinoamérica, salvo Bolivia y Centroamérica, pero el resto: Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, no sé cuál se me pasa. Lo pueden encontrar. Igual me pueden escribir y con mucho gusto les colaboro para que les llegue el libro. Bueno, eso es todo. Me encanta haber estado en este podcast y los espero dentro de 8 días en Hablemos de Terror. Adiós.